química de la vida es entender la vida en un sentido químico. Me explico. Ustedes hicieron biología, ¿no es cierto? Eso sí lo hicieron, aunque sean veterinarios. Cuando ustedes hicieron biología, les enseñaron la célula. ¿Qué les dijeron de la célula? Así en términos muy generales. Que es una unidad estructural que está formada por una membrana, que adentro hay un citoplasma, que tiene un núcleo, y que esta unidad tiene una estructura de funcionamiento. Que en el núcleo está el DNA, y está todo lo que es de información genética. En el citoplasma está como la maquinaria de la célula. Y esta tiene una membrana, porque en el fondo hay que separar lo que está dentro y lo que está afuera. Porque si la membrana se rompe, chao, no hay célula. Bueno, esa es la explicación conceptual de la célula y desde un punto de vista biológico. ¿Cómo entiendo yo una célula? No crean que la entienda así como puras moléculas. No, pero nosotros le damos y aportamos un poquito más en términos de decir, perfecto, tengo un citoplasma. Ya. ¿Qué es lo que es el citoplasma? Agua. ¿Y por qué es agua? Porque es lo que más hay. Alguien me va a decir, es lo que más hay. No necesariamente. Es agua porque el agua tiene características que permiten que la vida suceda en el agua. La explicación, insisto, no es que el agua es lo mejor, o es porque es lo que más hay. Por ejemplo, les voy a dar ahora, porque más rato probablemente voy a llegar al agua, pero les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el agua es lo mejor que tenemos para poder vivir? Porque la diferencia entre estar congelado y estar evaporado en el agua son 100 grados. Es N. Entonces, en resumidas cuentas, cuesta congelarla y cuesta evaporarla. Hagan un ejercicio. ¿Cómo congelan el agua ustedes? En un freezer. Tienen que meterle en un freezer. Salvo que alguien me diga, no, yo vivo en la Antártica, pero en un freezer. ¿Cómo la evaporan? O sea, hagan lo que hagan, hay energía por medio. ¿Se fijan? No es fácil. Ya. ¿Cómo pueden evaporar alcohol? Pónganlo ahí afuera un rato. Inclusive, no necesita tanto. Cualquier día que destapen una botella se va a evaporar. Por eso el etanol, aunque nos guste más que el agua, no es un buen medio para nosotros. Porque si usted se deshidrató como se deshidrató, si usted hubiera sido etanol, no dura ni un día. Es mucho más fácil, es más volátil. O sea, esa es una característica. Hay 7 más, probablemente, o 10 más. Entonces, nosotros le aplicamos un poquito a eso. Y por eso un poco, cuando uno dice es la química de la vida, en el fondo uno aplica conceptos químicos para entenderlo. ¿Ya? Ahora, aquí dice conocimiento de la vida en términos moleculares. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la lógica molecular de la vida. La vida tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica de la vida? Para nosotros, digamos, y lamentablemente para ustedes, porque ustedes van a ser profesionales de una época que, o sea, para que ustedes se hagan una idea, hoy día todo es genético, todo es molecular. Ustedes que son del área, que son veterinarios, ¿ustedes conocen la leptospirosis? Sí. Es una bacteria que afecta principalmente al ganado. Hoy día hay proyectos para hacer mapas de leptospiras a nivel de Chile, para encontrar la mayor concentración de leptospiras. ¿Ustedes cómo creen que van a identificar las leptospiras? Yo les voy a contar cómo lo hacían 20 años atrás. Tomaban una muestra de agua, agarraban un ratón, porque el principal vector son los ratones, sacrificaban al ratón, tomaban el agua, hacían con el agua microbiología en cultivo, generaban las bacterias, crecían, en un microscopio, esto es una espiroqueta, sí, una leptospira. Así se identificaban. ¿Cómo lo hacen hoy día? ¿Cómo creen que lo hacen? Tomar la muestra de agua. ¿Cómo? Test de Lisa. Ahí hay una forma. ¿Cómo funciona un test de Lisa? Es como parecía un test de embarazo. ¿Un test de embarazo? ¿Cómo sabían antes que estaban embarazadas las mujeres?
Siempre saben, pero ¿cómo sabían antes? La metían en la tina. La metían en la tina, si por estaba embarazada. Fíjese que hace 20 años atrás probablemente usted se sacaba una muestra de sangre y le medían la gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica es una hormona que todavía se hace, pero confirmatorio. Lo hacen por rutina. Que cuando una mujer está embarazada se dispara a niveles estratosféricos y no hay nada que hacer. O sea, eso no es fallo. ¿Qué es lo que hace el test de embarazo? Parecido al test de ELISA, anticuerpos, reconocimiento molecular. Pero mira, mejor aún que el test de ELISA. ¿Cómo se reconoce? Yo te digo, porque es un proyecto que va a pasar ahora. Toman esa muestra de agua, sacan las bacterias de ahí, toman las bacterias, rompen las bacterias, le sacamos el DNA. Tomo el DNA, tomo una muestra y la meto en un aparatito que, les digo, es un poquito más... ¿Usted conoce la máquina de hacer pan? Es como una máquina de hacer pan. Se llama termociclador, PCR. Lo pongo en un PCR, amplifico la muestra de DNA y como tengo una muestra amplificada de DNA, hago una comparación con una base genética y comparo genéticamente que esa bacteria es una leptospira. Hoy día todo se hace así. El Servicio Médico Legal está formando un banco de genes. ¿Qué pretende? Que de aquí a unos años, los 17 millones, o 16, nunca se supo cuánto era, que somos, tengamos una muestra de DNA. ¿Para qué? Para que cuando alguien se mande un crimen, entre en la muestra de DNA y lo que ustedes ven en CSI o en no sé qué, ¿no? Eso es real. Si la única diferencia es que no ocurre en un minuto, como ahí. Se demora más. Pero eso es real. Hoy día ustedes con una muestra, así con el olor de un DNA, saben si su papá es su papá. Y ese no falla. Entonces, eso es pura biología molecular. Y eso se hace hoy día. Todos los exámenes van a fallar. O sea, los hemogramas van a empezar a... no sé si a desaparecer, pero cada día van a tener menos validez. ¿Ya? Entonces, no digo que sea necesario, el que no lo conoce no vive, no, pero lamentablemente va para allá porque claramente es lo que nos llevó. O sea, la investigación fue avanzando hasta ese punto. Las razas de perros, de caballos, de cualquier tipo de animal hoy día se ven genéticamente. Ya no le ven al policial si la cae en la cola, si está con las patas más agachadas, cómo se paran las orejas, ¿no? La pata. No, te sacan una muestra de sangre, perfil genético. Se acabó. Es más fácil. Y funciona. O sea, no es como que le pintaron la rayita blanca al policial y no tenía que tenerla aquí el pecho blanco. Te digo, no, me vieron un policial, pero tiene el pecho blanco. No, eso ya no es así. Todo es genético. Ahora, para entender esto, y por eso yo les hablaba del ejemplo, para entender esto, yo tengo que entender cómo se organiza esto primero. Y es muy importante entender, esta diapositiva para mí es súper clave. Ahora, es clave no porque digo, si no se la aprenden de memoria, no. Es porque si ustedes se fijan, todo el mundo, el 90% de la gente que trabaja en el área de salud, lo incluye a ustedes, está aquí. Ustedes trabajan con un animal, las enfermeras con una persona, un animal, pero persona, médico, todo el mundo. Existimos, y digo existimos porque yo tengo otra formación y me dedico a otra área, digamos, desde el punto de vista, trabajamos no con esto, trabajamos con esto, acá. Ahora, ¿por qué? Porque estamos, porque funcionamos así nos educaron, nosotros tenemos una formación científica, 100%. Entonces, lo que sí es muy importante es que ustedes cuando ven un organismo, ustedes tienen que saber, aquí faltan los órganos, que esos son órganos. Y cuando alguien dice, por ejemplo, una cosa que pasa, ¿por qué cuando alguien sube a 4.000 metros el corazón empieza a latir más rápido? Por la carencia de oxígeno en el medio ambiente. ¿Y eso qué significa? Significa que el cuerpo no recibe la cantidad de oxígeno que tiene o que está acostumbrado a recibir, como nosotros, que estamos 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué así? El corazón requiere bombear más sangre para transportar más oxígeno. ¿Y cómo se da cuenta el corazón de eso?
Mira, receptor de oxígeno, receptor de CO2. ¿Te fijáis? O sea, y ese receptor de oxígeno, receptor de CO2, ¿cómo funciona? Nunca se lo han cuestionado. Está bien, en general no se cuestiona esas cosas, pero muy simple, hay un reconocimiento molecular. O sea, algo reconoce ese oxígeno. Que haya un cambio, una señal nerviosa que hace que se secreten vasodilatadores, que se secreten vasoconstrictores, o que se secrete lo que sea, que aumente la frecuencia cardíaca, la adrenalina, etcétera, lo que sea. Y eso es un proceso biológico que tiene una respuesta química. Si es pura química, las hormonas son pura química. Entonces, ese es un poco lo complicado de esta parte, porque uno empieza a hablar de la química, empiezan como a criticar. Y yo lo encuentro toda la razón, no me voy a criticar, porque primero, los que enseñamos química, porque también a veces enseño química, lo enseñamos mal. Yo hago siempre la misma mea culpa. Nosotros enseñamos mal la química en esto. ¿Cómo enseñamos la química? Como que todos fueran químicos. Y en segundo lugar, para que todo el mundo se asuste, ojalá le tengan terror a la química. Porque mientras más miedo, más difícil. Y mientras más difícil, más bacán son. No sé si es una cosa súper estúpida que ocurre en este país, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha generado todo un tema de paralelo. Como ustedes son veterinarios. Es que a mí me gustan los animalitos, uy, mira, los perritos, la cosa, pero en realidad no necesito química. Mire, desde el nivel 3 para abajo, pura química. O sea, si alguien quiere entender cómo funciona una célula, realmente tiene que saber cómo funciona una proteína. Y una proteína es una estructura química, metida en un medio, que es agua. Si alguien quiere entender cómo funciona un tejido, por ejemplo, epitelio, tiene que entender que el epitelio, es como una alfombra. ¿Y por qué es como una alfombra? Porque las células epiteliales tienen una característica, tienen algo que se llaman gap junction. Tienen unas cositas como unos corchetes entre ellas, que es la petelita, como que todos nos agarraron una mano. Y además ellas como que se estimulan y crecen a la par. Ninguna se dispara. Se me está disparando esa célula epitelial. ¿Qué pasó? Cáncer. Si ustedes se fijan, ese otro detalle, cáncer. A ver, cánceres comunes, nómbrenmelo. Cáncer al estómago. Estómago, ¿dónde crecen? Epitelio del estómago. Otro cáncer. Mamas. Epitelio de las mamas. Páncreas. Epitelio del páncreas. Intestino. El 80% de los cánceres se desarrollan en las células epiteliales. Corazón. No hay cáncer. Cerebro sí. Los glioblastomas y todo eso son de otro origen. Pero en general, el cáncer en general parte por una célula epitelial que se descoordinó del resto. Y ahí ustedes, generalmente esa descoordinación, ¿dónde está el problema? Ahí. O está ahí, o está ahí. Pero bueno, la lógica molecular de la vida implica que si está ahí, también está ahí. Porque acuérdense que todas las proteínas vienen del DNA. Y uno llega a la, digamos, a la idea de esto. Ustedes dicen, todos los organismos vivos constituyen las mismas biomoléculas. O sea, si ustedes se ponen a pensar, ustedes tienen exactamente las mismas biomoléculas que una vaca, que un perro, que un caballo. Me atrevería a decir que una planta. Las mismas. Ahora, ¿qué nos diferencia entonces? No, tú tienes máscara. Por ejemplo, no le voy a hacer la vida tan Pero voy en difícil. campo. Su DNA, ¿cómo es con el mío? ¿Distinto? Idéntico. ¿Le cuento algo? Tenemos el mismo DNA. Todos. O sea, en esta sala hay un solo código genético, salvo que alguien no sea humano y venga disfrazado. Hay un solo código genético. No hay, no sé, como 30, ya 30. Entonces es una aplicación
¿Alguien me puede explicar si hay un código genético, por qué habemos tantos tipos distintos? Simple, porque el código genético es como una librería, una biblioteca. Cuando uno va a la biblioteca, no saca todos los libros, saca un libro, 10 libros, no sé. Cada uno toma el libro que expresa. Expresa significa saco de ahí la información y la muestro. No significa expresar. Expresar es ganar, es feliz, ¿no es cierto? Bueno, acá en genética es lo mismo. Yo expreso es cuando visibilizo el gen. Pelo castaño, ojo verde, no sé, estoy dando ejemplos. Súper rutinarios, pero son ejemplos. Cáncer, cáncer genético. Yo expreso proteínas cancerígenas que mi vecino no expresó. ¿Por qué? Porque mi vecino no fumaba, porque mi vecino no tomaba, porque mi vecino vivía en el campo y yo vivía acá en Santiago, porque mi vecino es hombre y yo soy mujer, o mujer y hombre. O sea, hay cientos de factores que afectan el cáncer. Y hicieron que yo expresara que el del lado no. Pero todos tenemos el mismo código genético, el mismo. O sea, hay un solo genoma humano. No hay 10, ni 100, ni millones, ni 1000 millones, uno. Ahora, eso implica diversidad. Entonces, por eso yo siempre digo, es muy simple partir de la base y estudiar esto, porque es uno. ¿Dónde está lo complicado? Cuando yo tengo que entender lo otro. La expresión. Ahí se me diversifica. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una clave. ¿Qué les dicen? La estructura de una macromolécula determina su función biológica específica, y eso es súper obvio. Por ejemplo, una proteína transportadora de oxígeno se llama hemoglobina y tiene una estructura. Y si esa proteína, imagínense que voy a hacer un ejercicio mental, en voz alta voy a pensar algo. Ah, pero mire, esa hemoglobina en realidad se parece a la albúmina, que transporta lípidos en la sangre. Entonces, ¿yo qué le voy a responder? Entonces, no es hemoglobina, es albúmina. No, yo sé que es hemoglobina. Lo que pasa es que está comportando como albúmina. Ni una posibilidad. Cero. Cero. La hemoglobina tiene una estructura característica. Cuaternaria, 4 subunidades, globular, pesa un tamaño alrededor de 66 kilos de alto, o sea, tiene un carnet de identidad único. La albúmina tiene otro carnet de identidad, es distinta. Comparten cosas, sin duda, muchas, pero tienen un montón de cosas distintas. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, a diferenciar. Porque de ahí parten. De ahí parten entendiendo. De ahí parten ustedes dándose cuenta cosas, detalles, por ejemplo. Proteínas solubles, insolubles, cosas así. Entonces, por eso yo les insisto que un poco la química no la pueden dejar de lado, pero tampoco yo cálculos de química, cosas acá no se van a hacer. Cada género y especie está definido por un conjunto distintivo de macromoléculas, y eso sí es real. Es decir, si bien es cierto, compartimos las mismas proteínas, con estructura, digamos, conceptual, yo no tengo todas mis proteínas para los perros. Tenemos proteínas distintas. Eso no diferencia. Pero son todas proteínas. Y están todas formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos están todos formados por las mismas moléculas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. En menor cantidad. Todos. No hay un perro que tenga un aminoácido que solo existe en ese perro. Eso no existe. Salvo que mutara. Eso puede pasar, pero es muy raro. Es muy raro, ¿ya? Por si acaso. ¿Dudas hasta acá? Ya. Y aquí llegamos a una parte que es lo que va haciendo la diferencia. Entonces uno dice, bueno, si somos todos iguales, si tenemos todo el mismo código genético, igual me complica saber por qué somos distintos, porque aquí empiezan las diferencias. Porque pese a que tenemos las mismas moléculas, pese a que tenemos todo igual, tenemos complejidades distintas. Muy distintas. Funcionamos un poco con las mismas moléculas, parecidos estímulos, pero si uno lo mira así bien detenidamente, somos distintos. Ahora, la base química es la misma. Las señales son distintas a veces. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que
esto funciona. La característica de un organismo vivo que nos diferencia de una piedra es esta. Primero, la complejidad. Somos súper complejos. Complejo significa que tenemos una estructura de funcionamiento compleja. Receptores, inhibidores, activadores. No es fácil, no es rutinario. Segundo, las cosas no ocurren en un orden. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? ¿Cómo te llamas? ¿Tú tenés clarito cómo ocurrió? En un orden. Biológicamente tiene un orden. No es el Espíritu Santo. Yo siempre lo digo, pero apreciamos de broma, pero es una realidad. Y eso, partiendo de la base de un hijo para adelante o para atrás, como quieran llamar, hay un orden lógico. Y segundo, y esto es importante, en mayor o menor medida, todas nuestras células, todas, tienen capacidad de replicarse. Les voy a explicar, porque alguien va a decir, oiga, pero las neuronas no se replican. Sí se replican. ¿Dónde está el detalle? Que nuestro cerebro, en esa caja metida, no se replica. Pero si ustedes toman una neurona y la sacan del cerebro, se replica. Ahora, menos mal no se replican. Ustedes van a decir, pero yo no me podría replicar porque me habría matado más neuronas de las que ya maté. ¿Saben por qué menos mal no se replican? ¿Ustedes se imaginan cada vez con neuronas nuevas? Cada vez aprender a caminar, cada vez aprender a... todo nuevo. Esa es la explicación simple, porque las neuronas parte viven toda la vida, porque ustedes almacenan todo ahí. Ese es el disco duro. Y ahí está el disco duro. Si el disco duro yo se los cambio todos los días, están formateados toda la vida. Y esa es la explicación de que cuando alguien sufre un accidente, tiene un problema, pierde habilidades cognitivas, caminar, se empieza a hacer caca, lo que sea. Y eso es porque ustedes ahí almacenan conceptos, conocimientos, mediante señales, nerviosas, todo lo que ustedes quieran. Ahora, miren esto. ¿Alguien tiene un pedacito de confort que me preste para borrar la pizarra? No, está para borrar todavía. ¿Alguien puede leer eso en voz alta mientras? No se anota. Ya va, voy a elegirlo democráticamente con mi dedo. ¿Usted que tiene lente y es veterinario? Porque ¿sabes? Lo que pasa es que siempre, no, que no trajeron lentes, no veo. Lea. ¿El recuadro rosado? Sí. Los seres vivos están constituidos por moléculas químicas que interaccionan entre sí en un medio acuoso. Perfecto. Es complicado porque los puntos son los comienzos. Quédate ahí. Los seres vivos están Constituidos por moléculas químicas que interaccionan entre sí en un medio acuoso. perfecto. Sigue. Adquiriendo nuevas propiedades físico-químicas que dan lugar al fenómeno vital. ¿Me lo podía explicar? ¿Alguien lo puede explicar? Ese es el segundo problema que tenemos en ciencia nosotros. Que la mayoría de la gente que hace ciencia se jura erudita, y que el resto igual que yo, y la verdad que nadie es erudito, son todos iguales, pero hablan en un lenguaje poco amigable. Entonces, léelo de nuevo. Los seres vivos están constituidos por moléculas químicas. Stop. No voy a poner estructura, porque además no me acuerdo de la estructura mucho. Soy súper honesto, yo la estructura, o sea, me acuerdo de las que uso. Yo uso siempre el mismo ejemplo porque es un muy buen ejemplo para ustedes. Ese es un ácido de 20 carbonos. Ácido graso que se sintetiza a partir del ácido linoleico, que es un ácido esencial. Los ácidos grasos esenciales en la dieta tienen el origen esencial porque producen generalmente ácidos grasos importantes en nuestra vida. Ese es uno. Ese ácido está distribuido prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, ahí tienen ustedes, los seres vivos están constituidos por moléculas químicas. Ahí tienen una molécula química que ustedes tienen en todos lados. ¿Estamos? Este tipo, dale. Que interaccionan entre sí en un medio acuoso. Este tipo
esté en el dedo gordo del pie, esté en la guata, esté en el cerebro, donde esté, está en agua. Ustedes no tienen otra cosa que no sea agua. Ustedes son 75% agua. Y hay cosas como el plasma que es 90-95% agua. Parece que ese 75-70 es un promedio. Pero el plasma, por ejemplo, es casi 90-95% agua. Entonces este tipo vive en el agua. Y dice que adquiere nuevas propiedades, que interaccionan entre sí. ¿Qué significa que interaccionan entre sí? Que después de una serie de reacciones, que yo más adelante les las voy a explicar, se transforma en otras moléculas, interacciona. Puede reaccionar con otra, reaccionar consigo mismo, doblarse, cortarse, da lo mismo, algo hace. Y dice, adquiere nuevas Propiedades físicas. o sea, en el fondo lo que ustedes están diciendo es que este tipo se transformó en cosas distintas a lo que era originalmente. ¿En qué se transforma? En prostaglandinas o, dependiendo de lo que, tromboxano. Probablemente este lo han escuchado si es que más que este. Pero por lo menos te pueden sacar para qué sirve. Tromboxano. ¿Para qué? Trombo. ¿Qué son los trombos? Una persona que genera trombos, ¿qué son? Coágulos. Coagulación. Ya. ¿Y qué sigue después? Que da lugar a un fenómeno vital. Perfecto. Fenómeno vital. ¿Qué es el fenómeno vital acá? Resulta que esta molécula se transforma en prostaglandina o en tromboxano. ¿Qué ocurre cuando se transforma en prostaglandina? Vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué ocurre cuando se transforma en prostaglandina? Eso se llama inflamación. O sea, yo aprieto el dedo en la vuelta y ahí el ácido araquidónico se transforma en prostaglandina. Y eso inflama, aumenta el volumen tisular, liberación de líquido hacia el LEC, aumenta el volumen del LEC, llega al macrófago, se produce todo un tema ahí de aumento de... Por ejemplo, cuando se aprieta el dedo, ¿cómo hace el dedo? Late. Aumenta el flujo sanguíneo, porque llega al macrófago a esa zona, etc. Ese es un fenómeno vital, porque ustedes lo vean. ¿Por qué es un fenómeno vital? Porque si yo agarro un muerto y le aprieto el dedo, no se inflama. Si ustedes agarran una piedra y la aprietan en la puerta, tampoco se inflama. Pero un ser vivo sí se inflama. Eso es un fenómeno vital que ocurrió porque una molécula se transformó en otra. Esto es lo que yo entiendo, los fenómenos vitales. Esa es la diferencia un poco con la parte más biológica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en vez de transformarte en prostaglandina me transformo en tromboxano? Bueno, si me transformo en tromboxano, esto se llama... y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hago para definir? Bueno, es muy fácil. Probablemente el ácido araquidónico en el plasma se transforma en tromboxano y en el dedo en prostaglandina. ¿Para qué lo va a transformar en el dedo en tromboxano? La ubicación manda acá. Por eso está distribuido por todos lados. Ahora, ¿me entienden para dónde voy? Perfecto. Yo ahora sí que los voy a maravillar. El fármaco del siglo. ¿Cuál era? La aspirina. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina sirve para todo. Anticoagulatorio, antiinflamatorio. ¿Y por qué sirve para todo esto? Bueno, porque esto ocurre gracias a una enzima que se llama, que ustedes, si es que la han escuchado, se llama COX. La COX es una enzima que hace que este tipo, hay otras antes, pero este es el paso crítico, ella es la importante, ella es la jefa. Ella hace que este tipo se transforme o en prostaglandina
o el tromboxano. Ah, ¿son todas las COX iguales? No, hay 3 tipos, dependiendo del tejido. 1, 2 y 3 los humanos. ¿Ya? Chuta, entonces alguien dijo, años atrás, oye, el tipo que se quiebra la pata se le inflama, el tipo que se aprieta el dedo se le inflama, el tipo que le echa una bacteria se inflama, el que se pincha algo se inflama, el que tiene una infección, todo el mundo se inflama. O sea, la inflamación es una respuesta a algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y empezaron a investigar y llegaron a la COX. Cacharon que esa enzima era la culpable. Entonces cuando, esto es bastante coloquial y el método científico bien llevado a la broma, pero para que ustedes se hagan una idea, probablemente hace muchos años alguien dijo, ¿y cómo evitamos la inflamación? Ah, que 2 opciones. O no hay ácido araquidónico. No, pero eso es como decirle ya, te apretáis el dedo y nunca supiste que te inflamaste y anduviste eternamente con el dedo así, pero no te dolió. Pero resulta que el dedo se te necrosó, se te infectó y te lo tuvieron que cortar. Lo que le pasa a los diabéticos. ¿No es cierto? Ya. No, es una mala idea sacar el ácido araquidónico acá. Porque además, si saco el ácido araquidónico y el tipo se corta el dedo con un cuchillo, se desangra. Porque no tiene tromboxano. Entonces alguien dijo, ¿sabes qué? No. Encarguémonos de las cosas. A ella hay que agarrarla. ¿Y qué hicieron? La inhibieron. Buscaron moléculas que la inhibían. Y partieron con moléculas naturales. Y llegaron al ácido salicílico. O acetil salicílico. Porque lo acetilaron. Y resulta que ahí aparecieron todos los AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Partiendo con la aspirina, y ahí está la ventaja porque la aspirina era el fármaco del siglo. Porque la aspirina, ¿por qué sirve para regular la coagulación y para regular la inflamación? Porque inhibe la misma comada, es decir, no es que sea mágica, es la misma enzima. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que para yo usar la aspirina para antiinflamación tomo de 500. ¿Por qué tomo de 500? Porque eso se llama farmacodinámica, que es cuando se distribuye el fármaco. Para que me llegue a la cabeza, tengo que pensar que me lo tengo que tomar, que va a andar por todo el torrente sanguíneo, que se va a distribuir en todo el cuerpo y que se va a perder en el camino. Entonces tomo más de la cuenta, más aspirina. ¿Por qué la carga de aspirina es de 100? Porque va en la sangre y actúa en el tromboxano a nivel plasmático. No pierdo cuando va al tejido. Por eso los viejitos toman aspirina en niños, porque tienen menos dosis. Y eso es mejor porque la aspirina, ojo, es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Ya, inhibe el tromboxano. ¿Qué significa esto? Que no coagula. Entonces, si la abuelita toma aspirina y la quieren operar, no le quitan la aspirina, le hicieron así en el cuarto y se fue cortina de una, porque no coagula, pero con nada. Por eso a todos los pacientes que toman aspirina les quitan la aspirina una semana antes. Porque si no los matan, lo desangran. ¿Se fijan? Entonces, esto es un fenómeno vital explicado bioquímicamente. Ahora, la diferencia es que me comí varias enzimas y la estructura. Pero esto es bioquímica. Esto es bioquímica. Yo no quiero que ustedes entiendan todo así, pero es para que entiendan lo que es la bioquímica en el fondo. No aprenderse el ciclo que es por aprendérselo, es porque ustedes tienen un concepto y un proceso distinto. Y esa es la explicación de esto acá en el fondo. ¿Se fijan? Un poco llevaba algo, ojo, está bien simplificado y probablemente un ejemplo así como... Pero en el fondo, ahora, miren. Con la glicólisis pasa. O sea, que tú después vas a entender que la glicólisis es un proceso para generar energía. ¿Y por qué es rápido? Porque se necesita rápida la energía, no puedo esperar hasta mañana. ¿Okay? Ahora, la aspirina es tal vez el antiinflamatorio más conocido. Después, ¿cuál sigue? Ibuprofeno. Después, paracetamol, ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, Bueno, y ustedes se van a ir dando cuenta cuando hacen fármaco, Todavía. pero lo van a hacer. Sí, porque somos Que en el veterinarios. fondo, Que vamos a ser veterinarios. además que bioquímica es prerequisito de fármaco. Sí. Porque ustedes para entender el mecanismo de acción de un fármaco tienen que entender dónde actúa, con una enzima generalmente, cómo actúa.
Y ahí ustedes van a entender los mecanismos competitivos, no competitivos, agonistas, no agonistas. Dígame. Tengo una duda, porque si usted dice que ya en ese proceso la Oxigenasa. cicloxanasa da como el pie para esas dos hormonas, la prostaglandina y la otra, ¿la prostaglandina también está presente en proceso reproductivo? Sí, pero eso porque está metida en otro lado. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Porque generalmente hay muchas señales que usted comparte. Le voy a poner otro ejemplo tal vez más simple. Recién en contracción muscular yo mencioné que ¿cuál es el que da el punto de partida? Calcio. ¿Qué hace el calcio en una célula? Entonces alguien me va a decir, participa en la contracción. Sí, pero ¿sabe usted que además el calcio es la señal para que una célula se muera? Apoptosis. ¿Sabe usted que el calcio es la señal para que una célula parta un proceso determinado distinto? O sea, el calcio participa en miles de señales. Ahora, ¿por qué la explicación te la doy con el calcio? Porque es más fácil de entenderla. Alguien va a decir, pues si tiene una tabla periódica como de ciento y tantos elementos, ¿para qué repetimos el calcio? Bueno, porque el calcio tiene características que lo hacen único. Tú te das cuenta que el magnesio también. Y así sucesivamente. Y todo tiene una explicación biológica. Por ejemplo, las enzimas usan magnesio y no calcio. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué no usa calcio? Si mira, el calcio es 2+, el magnesio es 2+, están como al lado, son súper parecidos. Bueno, la explicación es muy simple. Quiero que lo entiendan a una escala real. El magnesio es del porte de la Luna y el calcio es del porte de Júpiter. Entonces, ¿ustedes se imaginan tratando de meter a Júpiter en una proteína? La desarman. Entonces, el magnesio es muy bueno para muchas cosas mínimas porque es pequeñito, es chiquitito, es como que no molesta. ¿Qué carga tiene el magnesio cuando está iónico? ¿Y el calcio? Son iguales. Entonces, eso se llama que la relación carga-masa del magnesio es espectacular, porque es un punto con una tremenda carga. En cambio, el calcio es un Júpiter, que hace una cabeza, una tremenda carga, pero no sirve para más, porque es muy grande. Entonces, tú te das cuenta que se empiezan a repetir porque están presentes en distintos tejidos. Y a veces las señales son distintas. Por ejemplo, esta misma situación. ¿Qué hace que ocurra de un lado a otro? Bueno, esto es la sangre. Está ahí. Esto ocurre a nivel tisular de tejido. Y generalmente hay un paso, hay una segunda enzima involucrada, que hace que abra la puerta por un lado o para otro. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ahora, volviendo a... y ya entrando en términos de composición. Hay dos tipos de compuestos, elementos, como lo quieran llamar. Por un lado están los bioelementos y por otro lado están las biomoléculas. ¿Qué es lo que es un bioelemento? Los bioelementos son todos aquellos elementos, átomos, que nosotros utilizamos para funcionar. Termino. En buen sentido simple. Y las biomoléculas son todas aquellas moléculas, es decir, mínimo 2 átomos enlazados, que son biológicamente activas, que se utilizan en los sistemas biológicos. Si ustedes van a la tabla periódica, ustedes se van a dar cuenta que nosotros usamos súper poquitos elementos. Lo que yo les decía recién. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, plomo. ¿Ustedes no usan plomo? Ahora, ¿tienen plomo en la sangre? Sí, pero eso se llama contaminación. Así de simple. Todo esto son lo que ustedes usan. Y existen dos tipos de bioelementos. Aquellos que están en mayor cantidad, principalmente hidrógeno, sodio, potasio, calcio, etc. Bueno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Y aquellos que están en menor cantidad. Que están a nivel de traza. El olor, como se dice la común. Y aquí está el ejemplo, que volviendo a la química, porque este es el otro detalle. Cuando un alumno mira la tabla periódica y lo satanizan de atrás y le dicen que te tenéis que aprender la tabla periódica, que para allá aumenta la extrañidad, que para arriba aumenta no sé qué, que para abajo aumenta la otra cuestión, lo matan.
¿Qué tienen que aprender con la tabla periódica? Esta está súper simple, pero ¿qué tienen que saber? ¿Ah? ¿Pero de qué te sirves? Pero tu nombre... Eliezer. ¿Pero de qué te sirve? A ti, Eliezer. ¿Cuál es tu apellido? Vargas. ¿Vargas? Ah, igual que yo. No se puede, mucho. Eliezer, Vargas. ¿De qué te sirve? Y ese grupo característico, ahí viste con algo. ¿Cómo fue? El grupo característico. ¿Y qué significa característico? Que comparten características. Perfecto, ahí está la clave. Entonces uno se va acá, miren lo que está aquí. Por eso les decía que estos tipos se parecen. Tienen la misma carga. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es mucho más chico. Y este es mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿por qué es más grande uno y más chico el otro? Porque miren la cantidad de electrones que hay de diferencia. Este compadre tiene 8 más que el otro. Ah, tiene 8 más electrones. Sí, y además tiene 8 protones. O sea, tiene un núcleo mucho más grande. El resultado es más grande. Pero lo interesante es que como tienen la misma carga, eso es lo que... Por eso el magnesio es tan importante para nosotros. Fíjate, el calcio también lo es, pero el magnesio es la. Entonces ustedes se van a dar cuenta después. Voy a poner un ejemplo. Arsénico, ¿lo ubican? Veneno. Veneno, ¿no es cierto? O sea, si alguien le dice, te voy a invitar a tomar arsénico. El arsénico es ese, AS. Vámonos acá. ¿Dónde está? 33. Miren al lado de quién está. Fosfato. Resulta que el ATP es fosfato. Les voy a adelantar eso por ahora. Se parece al fosfato. Por eso es veneno para nosotros, porque la célula lo confunde. Pero cuando ustedes le dan arsénico a alguien, la célula piensa que es fosfato. Se lo estoy diciendo súper simple, no es tan simple, pero es así. Entonces por eso entra tan fácil. ¿Se fijan? Ahora, voy a poner un ejemplo extremo. Volvamos al plomo. Este no entra tan fácil, no hay nada parecido. Pero ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Contrario a lo anterior. Que como no hay nada parecido, no hay cómo botarlo. Porque el riñón funciona con cosas parecidas. Tiene un sistema de filtración que filtra cosas parecidas. Entonces, ¿cuál es el problema con la intoxicación con metales pesados? Porque no salen del cuerpo, porque no tienen cómo sacarlo. Porque son tan desconocidos que nadie los pesca. Y quedan circulando, y quedan circulando. Y eso mata. Plomo, uranio, talio. El talio, por ejemplo, es muy bueno para matar a la gente porque mata a poco. O sea, en la ex Unión Soviética mataban con talio, que hacían los envenenaban con talio, radioactivo. Pensaban que era cáncer, que el viejito no, y era puro talio. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso un poco acercándose a lo que es la parte ya de la biología. Ahí están los bioelementos, un poco ya lo conversamos. Esto se los voy a dejar a ustedes de tarea, que lo lean, no tienen que aprendérselo, pero para que vean dónde están. Ya uso cara fea con la tarea. Está pensando en el colegio usted. Hay azufre, fósforo, magnesio, calcio. ¿Para qué se usa cada cosa? Hay un montón de funciones. Miren los oligoelementos. Esta diapositiva, hay dos cosas que aprenden ustedes, que nunca usen el fondo azul con letras negras. Bueno, no se ve nada. Zinc, molibdeno. Aquí aparecen cosas interesantes. Litio. Miren, ¿dónde está el litio? Está clarito que las bipolares tienen problema con el litio. No es un chiste, esto es verdad. La gente que tiene depresión bipolar es un problema con el litio. Años atrás no tenía ni idea. Era bipolar, era lunático. Hoy día se sabe que es litio. Y encontrar la dosis es súper jodido. Cuando a una persona le detectan bipolaridad, le empiezan a dar carborón y todo esto para con litio, y lo tienen un año arriba de la pelota, abajo de la pelota, arriba de la pelota, porque no le encuentran la dosis. Entonces, le dan más litio y anda a ver. Le quitan el litio y lo bajan de nuevo, hasta que lo estabilizan.
Y eso implica, y ojo, la bipolaridad es súper peligrosa. Porque el tipo anda arriba de la pelota feliz y anda abajo y se tira del metro. Y llegamos tarde. Y ojo, y llegamos tarde. Que es distinto a la depresión endógena. Porque la depresión endógena no tiene esa cualidad de voy para arriba o para abajo. O sea, voy para abajo y sigo. Sí, Entonces son orígenes distintos. Antes eran todas depresiones, ni siquiera eran depresiones. O sea, hablar de depresión hace 20 años era mentira, la depresión no existía. Es como las alergias. Yo le digo a mi abuela que tiene 95 años, es que tengo alergia. No sé, las alergias no existen. Claro, porque cuando ella estudió, no había alergias. No, nadie cachaba la alergia. Hoy día se sabe la alergia y todo. Vean, échenle una miradita, estudienlo, en términos de para que sepan a qué sirve y todo. ¿Dudas? Ya, lo creo. ¿Otra vez?